y, y hemos dispuesto para la membresía del 2021, para toda la gente que participó en los webinars, que tengan un beneficio, ¿no? Agradeciéndoles, y creo que también porque es un momento complicado en el cual la Cámara tiene que dar apoyo y respuestas, es que queremos que estén todos asociados con nosotros, y van a tener para el año 2021 una bonificación muy importante, como dice el flyer, del 80% de la nueva, del nuevo valor del año 2021, pero que va a ser muy, muy, muy accesible para todos. Ya estamos definiendo los números, pero creo que va a ser una sorpresa agradable para todos, y creo que se lo merecen porque nos hicieron el aguante durante todo el año. Bueno, nosotros también pusimos de nuestra parte, ¿no? El trabajo, Javier, Fernanda, Daniela. La verdad que estuvimos trabajando mucho este año, y creo que los que estuvieron y los que están se merecían que también nosotros hagamos un esfuerzo extra, y queremos convocarlos. Les va a llegar un mail a todos informándoles este beneficio, y por supuesto van a tener la posibilidad, en el mismo mail van a tener la posibilidad de hacer el pago por Mercado Pago. Le daremos los datos para que los puedan hacer vía transferencia. Pero bueno, queremos que estén ligados a la Cámara, no solamente participando en los webinars, sino en todas las actividades que normalmente hacemos. Este año, bueno, no pudimos hacer la ronda de negocios que hacemos normalmente todos los años, pero ya estamos trabajando para que en el 2021 poder retomarlo y poder volver a esa actividad, y darle la posibilidad a todos los que son socios de tener siempre un beneficio extra en esa ronda. Así que yo, por mi parte, agradecerles nuevamente a todos, y pedirles que se asocien a la Cámara. Van a ver que esto va a ser un gran beneficio, y que sí, tiene una fecha límite que es el 30 de diciembre, pero bueno, al hacerlo a través de Mercado Pago, si Mercado Pago les da la posibilidad de pagar en cuotas, también lo pueden hacer, dependiendo los bancos y las tarjetas de cada uno. Así que nos gustaría que estén todos asociados a la Cámara para poder ser más fuertes y poder representarlos ante todos los estamentos en los cuales lo hacemos. Yo ya no los quiero aburrir más, dejo de compartir el flyer que después les va a llegar por mail. Le doy la palabra a Silvio para que haga la presentación de este webinar, y bueno, de mi parte nada más. Gracias Muy a bien, todos. gracias Leo. Bueno, les doy la bienvenida a todos a este nuestro último webinar. La verdad que, como veníamos charlando antes en la previa, esto fue toda una sorpresa, esta adaptación que tuvo que hacer en la organización como institución, que es la misma que tuvimos que hacer todos y cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, trajo muchas enseñanzas, además de dificultades. Entonces, lo importante es tomar todo lo positivo dentro de este marco que algo nos dejó de positivo, y la verdad que esta forma de comunicación nos permitió continuar con nuestra tarea de capacitación, que es uno de los pilares de la Cámara. Y como decíamos anteriormente, la sorpresa fue grande porque realmente la asistencia y el entusiasmo de los asistentes fue llamativo, acompañado de, por supuesto, oradores de muy buen nivel que siempre nos han aportado algo. Así que bueno, yo creo que esta es una modalidad que tal vez continúe el año que viene, en función de cómo se ven las cosas.
y vamos a ver si podemos ir mechándola con capacitaciones presenciales. Aprovechamos la oportunidad para, bueno, saludarlos a todos y escuchar esta webinar. A veces los empresarios pymes toman muchas decisiones más con el fragor de la batalla, por intuición, que con un análisis profundo a veces de los números. Por eso es importante siempre tener ese norte que son los números y que son los que van a definir un poco el desarrollo de nuestras empresas. Es por eso que nos pareció muy interesante esta disertación a cargo de Sabrina Chipa, espero haberlo dicho bien, no quería, y Agustina Tabela, no sé si está bien dicho, pero bueno, Sabrina y Agustina nos van a transmitir todo su conocimiento a través de esta charla. Por último, bueno, saludarlos a todos y hacer uso de esta suscripción que estamos haciendo, porque la Cámara tiene siempre la idea de ser una red comercial que nos dé una herramienta a todas las pymes, y yo creo que en la comunicación es una herramienta muy poderosa. Por eso que estamos tratando de facilitar que todos los empresarios pymes puedan tener acceso a todas las herramientas que la Cámara tiene a disposición. Bueno, me dejo de cháchara y adelante, Sabrina, Agustina, gracias por estar y por transmitir los desarrollos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por participar. ¿Se escucha bien mi audio? Sí, se escucha perfecto. Sí, Perfecto, sí, teníamos perfecto. problemas con el de Silvio, pero el de ustedes se escucha bien. Bien, bueno, bien. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Sabrina Schickbar, como dijo Silvio. Soy licenciada en marketing, hice un máster en administración de empresas. Trabajé muchos años en la vida corporativa, en Telefónica, Movistar. Ahí hice la gran parte de mi carrera. Y hace unos años empecé a trabajar de forma independiente, haciendo consultoría y bueno, en paralelo trabajo también para una pyme. Así que bueno, junto con Agustina, que ahora se va a presentar, armamos unos talleres relacionados con temas de costos, inversión, presupuesto, justamente para tratar de dar soporte a las pymes o a los emprendedores de toda la parte de números y ayudarlos a tomar decisiones, como dice bien el curso, a tomar decisiones basadas en números y no tanto en la intuición. Agus. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias por estar acá. Nos pone muy contentos saber que haya tanta gente que le tenga ganas de perder el miedo a los números. Bueno, yo soy Agustina Tabela, soy licenciada en Administración. Hice el curso de PME en el IAE después, que la verdad me ayudó muchísimo para entender un poco más la realidad de las pymes argentinas. Pero bueno, la verdad es que mi mayor experiencia creo que me la dio en Orden, que es mi empresa que hace 12 años que está activa, y bueno, ¿no? Hemos aprendido absolutamente de todo entre las idas y las vueltas de este país, los momentos de mucha venta, los momentos de remarla. Bueno, calculo que cada uno de ustedes sabrá exactamente a lo que me refiero, así que un poco en base a esa experiencia y a nuestro conocimiento académico, como decía Sabri, armamos estos cursos con el principal objetivo de que le perdamos el miedo a los números. La realidad es que es como que de chiquitos se ve que nos meten que, no sé, los números son para gente superdotada, que no, que yo hago diseño, entonces los números son para otro. Y bueno, hoy lo que queremos es por lo menos hacerle esta introducción a las herramientas que les vamos a presentar ahora, que son herramientas súper simples, que probablemente ustedes ya las estén usando de alguna manera, por ahí no de manera formal, pero que bueno, que tengan esta posibilidad de no ir a ciegas, no seguir intuiciones, sino seguir datos concretos, datos duros, que son los datos de sus negocios. Así que bueno, un poquito ese es nuestro objetivo. Yo creo que si logramos que hoy todos se vayan con ganas de hacer un Excel, ganamos. No sé, Sabri, ¿qué opinás? Tal cual.
La idea es eso, brindarles herramientas, después cada uno decidirá qué aplica a su negocio y a su emprendimiento, pero al menos que sepan cuáles son las herramientas con las que pueden contar, y obviamente nos van interrumpiendo, nos van haciendo preguntas, lo mismo si quieren dejarlas para el final, y estamos a disposición para ir contestando cualquier duda que vaya surgiendo. Así que bueno, como les decíamos, es un taller, digamos, básico de los conceptos de costo, inversión, presupuesto, para brindarles herramientas que los ayuden en el día a día de sus negocios. Primero vamos a empezar con algunas definiciones que nos parece importante que estemos como todos en la misma página. Y la primera definición que nos parecía interesante compartir es la diferencia entre un costo y una inversión. A veces nos parece que es todo lo mismo y que son todos números y son todos costos y gastos, pero la realidad es que hay una diferencia sustancial. Un costo, como dice ahí, es el valor monetario de unos recursos o esfuerzo que yo uso para producir determinado producto o servicio. ¿Cuáles son ejemplos de costos? Cuando yo tengo que pagar el alquiler del local o del showroom que tengo, el packaging de mi producto, el sueldo del diseñador gráfico, por ejemplo. En cambio, una inversión, la diferencia con el costo es que yo lo hago con una expectativa de tener un ingreso futuro, o sea, un beneficio en el futuro. Yo hago una inversión y la espero recuperar en el tiempo. Esa es la diferencia con un costo. Por ejemplo, yo hago una campaña publicitaria que pienso que me va a traer más ingresos futuros. O en el ejemplo, por ejemplo, de la empresa de Agus, en orden, que vende cajas organizadoras de zapatos, por ejemplo, la inversión en un montacargas, que yo sé que a la larga me va a permitir incrementar el volumen de pedidos. Entonces, la diferencia entre un costo y una inversión básicamente es esa, que la inversión yo la hago con una expectativa de un beneficio futuro y de recuperarla en el tiempo. Bien. Ahora, a su vez, tenemos clasificación de costos. O sea, cuando hablamos de costos, no son todos los costos iguales. La gran diferencia es entre los costos fijos y los costos variables. También podemos clasificar los costos como directos e indirectos, que ahora lo vamos a ver, y después hay otros costos muy importantes a tener en cuenta, que son los costos impositivos y los costos financieros. Costos fijos y costos variables, y esto acá nos detenemos porque es la clasificación más importante para que también la tengan en cuenta para el armado del presupuesto. O sea, yo los costos fijos los voy a tener independientemente de mi nivel de actividad. O sea, si yo vendo 2 o vendo 100, los costos fijos van a ser siempre los mismos. O sea, aunque yo no abra la persiana de mi negocio, son costos que igual los voy a tener. Como por ejemplo, el alquiler del local o los sueldos. Por eso nosotras decimos en nuestros talleres que es tan importante tener identificados los costos fijos, sobre todo, por ejemplo, en un contexto como el de ahora, de la pandemia, donde de repente los volúmenes de ventas en el general de todas las actividades por ahí se redujeron, y yo son costos que los voy a tener que afrontar de cualquier manera. Entonces, si yo tengo identificados cuáles son mis costos fijos, tengo la posibilidad de ir jugando con eso. Si yo de repente tengo un local que el alquiler mensual es altísimo, yo sé que si me baja el volumen de ventas, ese costo lo voy a tener que afrontar igual. Entonces, yo tengo que poder tomar decisiones de, ¿me conviene tener un local tan grande? ¿Me conviene tener un showroom? ¿Me conviene tener empleados? ¿Me conviene tener uno? ¿Me conviene tener dos? ¿Me conviene tener un empleado freelance, por ejemplo? Entonces, por eso es muy importante saber cuáles son mis costos fijos. En cambio, los costos variables sí varían por el nivel de actividad. O sea, hay una relación entre lo que yo produzco o lo que vendo y los costos que tengo. ¿Cuáles son ejemplos? Todo lo que es mano de obra, materia prima y gastos de fabricación. Por ejemplo, en el caso de la empresa de Agus, lo que es packaging, etiquetas, el envío de las cajas, todo eso son costos variables. Entonces yo sé que mis costos variables van a depender de mi volumen del negocio. ¿Ok? Entonces, esta clasificación de costos es la más importante que se tienen que llevar. A su vez, bueno, acá lo graficamos como para que sea más visual en el primer gráfico, y no es para volverlos locos, sino por si los ayuda a la interpretación. Lo que vemos es, independientemente del volumen de unidades, los costos fijos van a ser siempre los mismos. Ahora, que sean siempre los mismos no significa que
que el monto sea igual a lo largo del tiempo, sobre todo en un contexto inflacionario. Los sueldos aumentan, los alquileres aumentan, pero es fijo porque no depende del volumen de mi actividad, ¿ok? En cambio, los variables, como ven ahí, que tiene una pendiente que muestra que a mayor volumen, a mayor cantidad de unidades, van aumentando mis costos variables, ¿ok? Bien, la otra clasificación es si los costos son directos o indirectos. Esto también es importante que los identifiquen, pero no es un análisis que volcamos después en el presupuesto. O sea, es directo o indirecto dependiendo de lo que yo estoy costeando, digamos. Obviamente los directos tienen una implicancia directa y los indirectos no los puedo asociar directamente a un producto. Por ejemplo, el packaging, el flete, son costos directos, porque yo lo asocio directo a un producto. En cambio, los sueldos o tener un sistema contable o el alquiler de un local no están asociados directamente a un producto, porque yo lo contrato de repente para distintas unidades de negocio o para distintos productos, ¿ok? Costos impositivos. Esto también es muy importante y es algo que nosotros repetimos mucho en los talleres. Obviamente los costos impositivos dependen de cada industria, son los impuestos que están ligados a nuestra actividad, pero lo que es muy importante tener en cuenta de los impuestos es que nosotros cuando analizamos si nuestro negocio es o no rentable, tenemos que tener en cuenta los impuestos. O sea, nosotros no podemos partir de un análisis de rentabilidad y decir, mi negocio rinde bárbaro, si no tuve en cuenta la parte impositiva. Obviamente después cada uno va manejando su negocio como quiere y como puede, pero es algo que ustedes tienen que poder volcar en el presupuesto. Ganancias, ingresos brutos, dependerá de cada actividad, pero es muy importante que tengan en cuenta esto, que el resultado de su negocio tiene que ser positivo contemplando los impuestos que su negocio tiene que pagar. Y después tenemos los costos financieros, ¿qué son? Cuando yo me financio con recursos de terceros y no con recursos propios. Por ejemplo, pido un crédito en el banco. Pedir un crédito en el banco me genera intereses. Esos intereses son costos financieros. Ahora, hay distintas formas de financiarnos que no necesariamente son pidiendo un préstamo. Cuando yo coordino o arreglo determinado periodo de pago con mis proveedores, determinado plazo de pago, también es una forma de financiación. Si yo a mis clientes le cobro a 30 días, pero pago a 90, me estoy financiando con mis proveedores. Entonces, el manejo que ustedes puedan tener de negociación con sus proveedores es muy importante porque por ahí es mucho más atractivo ir por esos canales de financiación que salir a pedir un crédito en el banco y tener que pagar los intereses. Bien, hasta acá estamos ok. Bien, bien, voy a acotarte algo, lo vi muy bien, no sé si porque ya estoy acostumbrada a escucharte, pero la verdad que suelo decir que Sabri es muy clara, es como la pata clara y didáctica de este equipo. Lo que quería agregar a todo esto, más allá de que, bueno, he preguntado si va a estar grabado en YouTube, entiendo que sí, que como todos los webinars los van subiendo a la página de YouTube de la Cámara. Lo importante de todo esto, más allá de ponerle un nombre a todo y la parte teórica, que a veces la realidad es que en el día a día por ahí nos parece que todo esto, bueno, esto lo dejo para, no sé, cuando tenga que hacer un trabajo de la facultad o cuando tenga que presentar algo a un inversor. Todo esto es como cuando uno cocina y tiene que entender qué ingredientes le va a poner a la receta. Si no sabe qué hace, qué significa y qué implicancia va a tener ese ingrediente en mi receta, no vamos a entender cómo manejarlo. Entonces, entender qué es cada costo, de dónde viene, por qué afecta o no de esta manera a mi negocio, es lo que me va a permitir identificar y saber cómo actuar frente a tal. Creo que el ejemplo más claro y lo más identificable así como de manera rápida es el tema de los costos fijos y los costos variables, como dijo Sabri. En este contexto en donde de repente a mitad de marzo nos dijeron que cerremos las persianas, bueno, hubo sobre todo los primeros 15, 20 días de incertidumbre total. Nosotros, imagínense, o sea, vean qué importante decir, saber o tener bien en claro cuáles eran mis costos fijos, ¿no? Que fueron los que tuve que pagar, así hubiéramos estado, no sé, en cuarentena total durante 40, 50, 60 o los días que fueran. Entonces,
En este contexto y en este país, nosotros algo que solemos recomendar, sobre todo a los más chiquitos, es mantener las estructuras chicas, pero sobre todo flexibles, ¿no? Esta posibilidad de decir, me está yendo muy bien, me agrando, pero me está yendo mal y tengo esa facilidad de achicarme. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que me achico? O sea, no puedo estar obviamente despidiendo gente o devolviendo alquileres, mudándome cada vez que tengo, no sé, un periodo por ahí de ventas más bajas. No, por eso, lo importante es crecer con recursos flexibles, o sea, tratar de tercerizar la mayor cantidad de cosas posibles, como por ejemplo el tema del envío. Qué importante es tener, en vez de una camioneta propia en la puerta, que a veces nos infla el pecho, ¿no? El logo en la camioneta en la puerta, qué importante es tener uno, dos o incluso 3 proveedores de logística, en donde de repente un día no tengo envíos y no pasa nada, y no tengo un recurso sentado mirándome, preguntándome qué tengo que hacer, pero si tengo muchos porque tengo una promoción o algo, sé que tengo esa capacidad de respuesta porque estoy hablando de un proveedor que se dedica a eso. Entonces, eso es el motivo por el cual, todo esto que yo estoy mencionando, el motivo por el cual es tan importante entender cuál es y cómo afecta cada uno de los costos a nuestro negocio, ¿sí? Bien. Bien. Después, una herramienta que es muy útil también es el análisis de la contribución marginal. Capaz lo escucharon nombrar. O sea, el análisis de contribución marginal lo que a mí me permite saber es si un cliente o un producto determinado es o no rentable. Yo acá en el análisis de contribución marginal no tengo en cuenta, no contemplo un aumento, digamos, en los costos fijos, sino que es un análisis de corto plazo, un análisis puntual de ver cómo me contribuye cada unidad. Y acá me parece un ejemplo que podemos usar que es bastante cotidiano, digamos, es, por ejemplo, una persona que se dedica a hacer tortas en su casa. Y la llaman y le dicen, te quiero contratar para el cumpleaños de 40 de mi marido y necesito tantas tortas y tantos canapés. Entonces yo tengo que analizar si a mí ese pedido me resulta o no rentable. Entonces yo puedo analizarlo desde la contribución marginal. ¿Por qué? Porque se supone que yo no voy a necesitar ni inversiones ni aumentar los costos fijos. Yo no voy a necesitar de repente poner un horno adicional para poder cumplir con ese pedido. Entonces, lo que puedo llegar a necesitar son más materiales, más materia prima, más costos variables, ¿ok? Entonces, yo voy a analizar si me conviene o no salir a afrontar ese pedido. Porque de repente por ahí me doy cuenta que no me resulta suficiente mi mano de obra y tengo que salir a contratar gente. Entonces, bueno, ahí yo voy a hacer un análisis de si me conviene o no, porque por ahí uno tiende a decir siempre que sí, y tiene que analizar si atender determinado cliente, si fabricar determinado producto nuevo, o lo que sea, es o no rentable. Entonces, el análisis de contribución marginal, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo más concreto de la empresa de AUD, es un análisis donde yo lo que miro es ingresos menos costo variable, o si lo quiero ver de manera unitaria, el precio menos el costo variable unitario. ¿Ok? Vamos igual con un ejemplo como para que lo puedan plasmar mejor. Bien, bueno, más o menos los pongo un poquitito en tema para el que no conoce Norden. Norden tiene 2 productos para organizar el hogar, pero nuestro producto principal y prácticamente el 75% de nuestras ventas son las cajas organizadoras de zapatos. Esas cajas organizadoras, que son cajas de cartón, vienen en packs de 12 unidades, y esas 12 unidades van en una caja contenedora, ¿sí? Entonces, el producto en sí está compuesto por la suma de los costos de todos esos subproductos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que bajamos acá con Sabri es un ejemplo justamente de cómo llegamos nosotros, o cuál es, digamos, la contribución marginal de cada pack que vende Norden. Para eso lo que vamos a hacer es desglosar nuestro producto de la manera, de la mayor parte que nosotros podamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo sé que a mí, cada caja unitaria, de estas que les digo que vienen 12 en un pack, me va a salir 10 pesos. Y cada caja contenedora, que es el packaging, que por supuesto lo tengo que contemplar, como dijo Sabri, en el costo, porque es un costo variable, y cada pack que vendo, obviamente, me consume un pack, un packaging, digamos, me sale 30 pesos. También lo que acá es, bueno, la verdad que el tema costos es súper complejo. Hoy vamos a tratar de vuelta, que se vayan con la idea de que todo esto existe y empiecen a identificarlo, ¿no? Pero algo que tenemos que tener en cuenta es la mano de obra, que a veces nosotros decimos, bueno, mi tiempo no importa, me sale fácil, lo hago rápido. No, bueno,
nosotros tenemos un tiempo en el que le vamos a dedicar justamente a poner esas 12 cajas dentro de la caja contenedora, cerrarla, etiquetarla si fuese necesario, con lo cual nosotros le asignamos un costo de esa mano de obra de 20 pesos. De esta manera, sumando todos esos ítems, yo voy a detectar que mi costo variable, es decir, el costo de cada pack unitario, va a ser de 170 pesos, ¿sí? No te vuelvan locos queriendo seguir los números o las cuentas, la realidad es que lo importante es que entiendan el concepto, y como les decíamos antes, esta presentación va a quedar grabada, y si no nos pueden preguntar, no sean problema. De esto lo que yo voy a determinar es cuánto me va a quedar a mí en el bolsillo, hablando en criollo, después de que venda cada pack. Entonces, suponiendo que el precio de venta del pack es de 992,20, ¿por qué pusimos ese número tan raro, habrán dicho? Bueno, porque eso lo que tiene es el precio de venta final, no hay problema, que es el precio de venta con el IVA incluido, ¿sí? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, como decía Sabri, que son todos los costos impositivos. A mí lo que me va a importar es cuál es el ingreso por venta neto, es decir, sin el 21%. Por eso llegamos a este 820 que está ahí. A ese 820 le voy a restar los 170, que fue el análisis anterior del costo variable que calculé anteriormente, y ahí es donde me queda a mí mi contribución marginal de 650 pesos. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que cada pack que yo vendo al público, aunque lo cobre 992 pesos, en mi bolsillo van a entrar limpios 650 pesos, ¿sí? Entonces ahí entendemos bien a qué nos referimos cuando hablamos de costos variables. La caja contenedora, la mano de obra. Fíjense que acá no estamos hablando ni de la incidencia del alquiler, ni de la incidencia, no sé, de los servicios, nada. Simplemente estamos hablando de qué se gasta, digamos, por decirlo de alguna manera, cuando se vende un pack. Este análisis es fundamental y es muy importante tenerlo al corriente, hacerlo lamentablemente bastante seguido, porque esto es lo que a nosotros nos va a asegurar vender bien. O sea, saber que con cada pack que nosotros estamos vendiendo, cada unidad de nuestro producto, estamos teniendo un resultado que nos sirve, que nos va a permitir volver a comprar mercadería, que nos va a permitir poder afrontar bien los costos fijos, y eso es fundamental. Y hoy en día, con toda la inflación que hay, las variaciones en los costos, estos números se suelen modificar bastante a menudo. Entonces, nuestro consejo es que hagan este análisis de costos variables, no les voy a decir cada 15 días, pero cada 15 días. Ahí nos estaban preguntando cómo hicieron para ponerle ese precio de venta. Ahora vamos a hablar un poco del tema de los precios en lo que sigue, así que ahí esperamos responder. A ver si hay otra pregunta y seguimos. Ok, bien. Bueno, después otro de los análisis que es muy importante también que tengan en cuenta para su negocio es el análisis del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, capaz lo escucharon nombrar, es ese punto donde no gano ni pierdo plata. O sea, ¿cuánto tengo que vender para cubrir todos mis costos? Entonces, es muy importante porque ustedes tienen que saber cuál es el mínimo que su negocio tiene que vender para cubrir los costos. Después de ese nivel, van a empezar a tener ganancias. Pero es como lo mínimo que necesito vender. O sea, es el punto donde no gano ni pierdo, mi utilidad es cero. Por arriba tengo ganancia, por abajo tengo pérdida. ¿Ok? ¿Cómo se calcula a nivel fórmula? Son todos mis costos fijos sobre la contribución marginal unitaria que hablamos recién. O sea, si yo tengo, no sé, 300.000 pesos de costo fijo sobre los 650 pesos que vimos recién en el ejemplo de AUS, ¿ok? Y para que lo puedan como visualizar gráfico, acá yo tengo una línea que son mis costos totales. Los costos totales es la suma de los costos variables y los costos fijos. Tengo graficada las ventas y el punto rojo es el punto de equilibrio. O sea, es cuántas unidades a ese precio tengo que vender para no ganar ni perder. Por abajo pierdo plata, por arriba tengo ganancia. Acá creo que tenemos unas preguntas. Sí, ahí yo voy contestando si las veo por escrito para no interrumpirte. Perfecto. Precio, ahora vamos a ir más adelante. Recuerden que no hablamos de precio en ningún momento, estamos hablando de costos. De vuelta, la importancia de entender e identificar bien los conceptos. Todavía no llegamos a la parte de precios, ahora lo van a ver. Estamos simplemente hablando de cuánto nos cuesta, qué esfuerzo nos genera tener todos nuestros productos, ¿sí? Sí, perdón, sí, exactamente. Entonces,
ese es el punto que nosotros tenemos que tratar de identificar para saber cuánto es lo mínimo que tengo que vender. Yendo ahora, siguiendo, digamos, con el mismo ejemplo en orden. Bien, bueno, a mí me encanta este análisis del punto de equilibrio, porque nos pone los pies bien sobre la tierra, ¿no? Es como que uno tiende siempre a maximizar todo, insisto, no sé si es una cuestión de ego o qué, que nos pasa, que de repente escucho gente que, por ejemplo, dice, no, enero es terrible porque todo el mundo se va de vacaciones. Bueno, este año no sé, ¿no? Pero en general. Y uno dice, todo el mundo, ¿no? ¿Qué es todo el mundo? Porque estamos hablando, no sé, por ejemplo, en Capital Federal, nosotros somos 4 millones, y voy a decir, aunque me compre el 0,001, yo ya no le puedo responder a esa demanda. Entonces, este análisis justamente lo que nos hace es, como decía Sabri, entender cuánto producto tengo que vender para cubrir mis costos fijos. Y eso lo que nos devuelve es un número que nos hace entender qué volumen de venta vamos a necesitar para poder seguir operativos. Y ese número nos va a decir, si es muy alto, justamente pueden pasar 2 cosas, o que tenemos que vender más, que siempre está bueno que sea esa la solución buscada, pero cuando eso quizás no es posible, por algún contexto un poco recesivo o lo que fuera, tenemos que ver de achicar nuestros costos fijos. ¿Sí? De vuelta a lo que hablábamos antes, esa flexibilidad en la estructura que nos permite poder achicarnos cuando se van todos de vacaciones y tener mayor posibilidad de respuesta cuando están todos acá. Entonces, volviendo al tema del ejemplo, acá hablamos un poco de vuelta de los costos fijos, esos costos que tengo que pagar sí o sí, aunque no venda ni un pack. Entonces vamos a enumerar el alquiler, los servicios, el retiro o sueldo del dueño, ese es otro tema tabú casi para hablar, ¿no? El tema de cuánto vale nuestro trabajo como dueños, los sueldos, las previsiones para aguinaldo, ¿no? También entender eso, que parte de nuestro trabajo como empresarios o como dueños de pymes es prever, es saber que todos los junios y que todos los diciembres vamos a tener que pagar el aguinaldo. Entonces, eso lo sabemos desde siempre, con lo cual es importante que esté en nuestros números, que lo tengamos previsto. Las cargas sociales, y bueno, pusimos acá a modo de ejemplo el honorario del contador, ¿no? Pero así podemos listar todos los costos que todos los meses tengamos que pagar. Eso a mí lo que me está dando, ese 155.000, es el costo de mi estructura. Lo voy a volver a repetir, es el costo que yo tengo que pagar todos los meses, así en orden tenga la persiana cerrada, así yo esté en una playa en el Caribe sin vender ni una caja. Entonces, ese es el costo que yo por lo menos tengo que cubrir para entender que mi negocio va a poder seguir funcionando y no tengo que poner plata al bolsillo, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, pero yo pago y me da. Y ahí es donde empezamos también a hablar de cómo se mezclan nuestras economías, ¿no? Cómo de repente la plata del emprendedor es la plata del emprendimiento. Entonces, con esto a mí lo que voy a poder hacer es identificar bien cada uno de los recursos y cuál es el verdadero valor que necesito mes a mes. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer con este 155.000 es tomar el costo, el margen que habíamos tenido antes, que era, Sabri, ¿querés volver para atrás? Así volvemos lo mostramos. Es este 170 que hablamos acá, ¿no? Que es la contribución marginal. Sí. Exacto. 650. Entonces, exacto. 650. Lo que vamos a hacer, volvemos para adelante, es hacer esa cuenta que puso Sabri antes, perdón, no vas para atrás, Sabri. Ahí estamos. Que es los costos y los gastos fijos, ya esos 155.000, dividido la contribución marginal unitaria. Eso a mí, esa cuenta, esa división, lo que me va a dar es este número de acá abajito, que es cuántos packs tengo que vender para poder pagar mi estructura. En este caso me dio 238 packs. Entonces yo ya tengo una idea de cuál es el volumen. Entonces digo, bueno, 238 packs, ¿los puedo vender? Sí, la verdad que sí, o sea, es un volumen que es alcanzable para mi público, para la gente que pasa por el local a diario. Ahora, si ese número me hubiera dado 3.000, y algo estoy haciendo mal, porque 3.000 es un número muy alto para el volumen que tiene en orden. Entonces, o tengo que bajar esos costos, o tengo que salir a hacer publicidad, no sé, en Tinelli, para que me vea absolutamente toda la Argentina. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a jugar con esto, de qué tamaño tiene nuestra estructura, qué volumen de venta necesita nuestra estructura para subsistir, y este número que les decía antes, ¿no? 238 personas tienen que pasar por el local. Imagínense de los 4 millones que hay en Capital, si me va a importar a mí que la gente se vaya de vacaciones o no. Siempre va a haber 300 personas que pasen por el local a comprar una cajita, ¿no? Exacto.
Entonces, por eso es muy importante que usen esta herramienta. Por ahí lo hacen y no saben que se llama punto de equilibrio, sí, pero bueno, tenerlo identificado y actualizado, o sea, revisarlo periódicamente. Bien, perdón, una cosita que me olvidé decir que está escrita ahí abajo, es que ese número que nosotros, de vuelta, ¿no? En este contexto, sugerimos trabajar más vale con unidades, no tanto con valores de dinero, porque bueno, son a veces poco representativos dada la inflación, pero esas 238 unidades, a los valores que teníamos tomados anteriormente, a esos 820 masiva, van a representar este nivel de facturación, ¿sí? Fíjense que si yo facturo 195.000 pesos, puedo apenas cubrir esos 155. Ese es el ejercicio que nosotros los invitamos a que hagan y que tengan una idea, digamos, de cómo la facturación está reflejada, o sea, cómo la facturación se asocia o está relacionada con los costos, ¿sí? Ahora sí. Exacto. Bien, acá nos preguntaban bastante de precios. O sea, precios obviamente puede ser un capítulo aparte, puede ser una materia de la facultad entera. Hay muchas formas de fijar los precios. Nosotras vamos a tratar de hablar de un análisis simplificado y lo más común que se utiliza para fijar precios y de plantearles algunas preguntas que ustedes se pueden hacer sobre su negocio para tratar de ayudarlos y ver cuál es la mejor manera de fijar precios. Pero no hay una sola, hay un montón y tienen que ver, ahí empiezan a jugar variables no solo económicas y financieras, sino también de marketing. Pero bueno, la forma más convencional es teniendo en cuenta dos variables principalmente, que son los costos de nuestro negocio, que es todo lo que venimos hablando hasta ahora, y la demanda, o sea, cuánto está dispuesto a pagar mi cliente. Yo no puedo perder de vista cuando yo fijo precios al mercado, ¿ok? Entonces, hay algunas preguntas que yo me puedo hacer sobre mi negocio para ayudarme a orientar en cómo tengo que posicionar mis productos. Primero, si mi negocio es un negocio de margen o de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Mi producto, ¿es algo que yo lo vendo de manera supermasiva o es un producto que de repente es más caro, pero se lo vendo a menor cantidad de gente? Por ejemplo, no sé, vendo joyas. Entonces, probablemente yo venda poca cantidad, pero mi margen de ganancia sea un poco más alto. Entonces, eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. Después, ¿qué hay en el mercado? O sea, ¿tengo productos que compiten con mis productos directamente o hay productos sustitutos similares en el mercado? No sé, vendo zapatillas, ¿cuál es la oferta de ojotas? Más allá de, obviamente, analizar mi competencia directa, tengo que analizar cuáles son las alternativas comparables que tiene la gente a la hora de elegir si comprar o no mis productos. Y sobre lo que hay en el mercado, ¿mi producto tiene un valor diferencial? Esto es muy importante. O sea, ¿mi producto es estándar con relación a lo que hay en el mercado y tengo que basarme sí o sí en los precios de mercado? ¿O mi producto tiene determinadas características que le aportan un valor diferencial por sobre lo cual yo puedo darme el lujo de cobrarlo un poco más caro? A veces el valor diferencial no es necesariamente la calidad del producto, el diseño, a veces tiene que ver con el servicio de postventa, a veces tiene que ver con la capacidad de respuesta, a veces tiene que ver con la atención. Bueno, un montón de variables que forman parte de mi propuesta de valor que me van a definir cómo estoy yo en relación con mi mercado y cómo puedo estar por encima o por debajo de los precios de la competencia. Obviamente, ¿cuál es mi piso? Mi piso siempre van a ser los costos, que es lo que venimos hablando hasta ahora, porque no voy a vender por debajo de mi costo. Y es muy importante en este contexto tener en cuenta el costo de reposición, porque estamos hablando de un contexto inflacionario o de productos vinculados al dólar. Entonces, yo siempre para fijar mis precios tengo que tener en cuenta cuál va a ser mi costo cuando yo tenga que salir a reponer el producto. Ahí no sé si a vos querés aclarar algo que más relacionado. Mira, lo que a mí me gusta siempre decir en esto es que no nos metamos en una guerra de precio contra nuestra competencia, porque para una empresa chica, una pyme, eso puede ser muy doloroso. Entonces, trabajaría más, como decía Sabri, en el diferencial en el valor, ¿no? En el valor agregado, en una postventa, en una diferenciación. La realidad es que no siempre se vende lo más barato, eso es importante que uno se saque algunos preconceptos que tiene en la cabeza, ¿no? Que todo el mundo busca por Mercado Libre, filtra de menor precio y ese es el que compra. No, la gente realmente hay mucha oferta y nosotros tenemos que tratar de hacer en realidad
de resolverle la mayor cantidad de problemas posibles al consumidor, y entender que de esa manera nos va a elegir por muchas cosas, más allá de nuestros productos, por nuestro servicio, por nuestra velocidad de respuesta. Yo creo que eso es mucho más sano y mucho más sostenible en el tiempo que ponerse a buscar ser siempre el más barato. Y lo más importante de todo esto, que también decía Sabri, es el tema, ¿no?, de no ajustar nuestro cinturón al máximo para luego tener un problema de no poder reponer, de vender barato con tal de vender. Bueno, vender a toda costa no es una solución a largo plazo. Se entiende que quizás en algunas circunstancias uno hace algunos sacrificios o como decíamos antes, ¿no?, toma la decisión conscientemente de ir a pérdida porque necesita caja, o sea, por una cuestión financiera. Pero digamos que eso no se puede repetir en el tiempo y no recomendamos que sea la estrategia de una pyme continua. A ver, sí tienen esa espalda para soportarlo y son muy grandes, pero no suele ser el caso de los emprendedores. Entonces, no nos engañemos, no pensemos que quizás nosotros tenemos un negocio de volumen porque vendemos algo barato. Volumen es mucho volumen, ¿sí?, para que un negocio sea considerado de volumen. Entonces, a veces, yo sé que cuesta mucho, y de hecho a mí me costó muchos años entender esto, y me lo demostró la práctica, pero a veces conviene no vender, a veces conviene no subirse al cumpleaños de 40 del marido de la vecina, porque el costo que yo voy a incurrir es mucho más caro y es mucho más alto de lo que me va a quedar en el bolsillo. Entonces, a lo que vamos con todo esto es, el precio tiene que ser de mercado, el precio tiene que estar dispuesto, tiene que ser el que el cliente lo pueda pagar, pero el precio tiene que cubrir nuestros costos y tiene que permitirnos volver a comprar el producto. Acá nos preguntaban, Sabri, digamos, ya le fuiste respondiendo, perfecto. Sí, digamos, después hay un caso particular que preguntó en multiproducto, que lo podemos ver después si quieren más en particular para digamos, seguir la dinámica de la presentación, porque es bastante largo de explicar y es más fácil verlo con una planilla. Pero bueno, lo otro creo que lo fuimos contestando, y acá por ahí esto ayuda a contestar alguna de las preguntas. Como decíamos, o sea, ¿cuál es la fórmula más general o lo que más se utiliza? Mi costo total unitario sobre, por eso digo, esto es como más técnico, pero lo respondemos por las preguntas que nos están haciendo. Costo total unitario sobre 1 menos mi margen de ganancia. El margen depende de cada industria. La verdad que no les podemos decir, tu negocio te tiene que rendir un 30% de margen, tu negocio te tiene que rendir el 40%. Depende de cada industria y depende de un montón de factores, pero digamos, una fórmula general para calcular un precio sabiendo cuáles son mis costos totales, que costos totales, como decíamos, es los fijos y los variables, yo hago el costo total unitario sobre 1 menos ese margen que yo quiero ganar, 1 menos 0,4 si quiero el 40% de margen, por ejemplo. Exacto. Ahora, a ver, el tema del margen, como decía Sabri, no es que hay un número que tu negocio tiene que dar 22,4 de margen, no, o sea, cada negocio es distinto. Ahí es donde ustedes justamente tienen que hacer el análisis, tienen que ver cuál es su estructura, cuál es la necesidad de capital que tienen. Entonces, o sea, como que bueno, la idea es que tienda a ser lo más alto posible sin espantar al cliente, como para una cosa más generalizada. Pero la realidad es que nada de todo esto es absoluto, ¿sí? Todo va a depender exactamente de su negocio, de cómo usted, de su historia. O sea, por ahí dos empresas de un mismo rubro tienen distinta manera de trabajar, o solo se dedica uno al online, otro a lo mayorista. Bueno, todo eso son cosas que hay que aprender a volcar en una planilla y entender, interpretar, o sea, saber justamente cómo me pega, y de ahí se van a ir respondiendo esas preguntas. No hay normas fijas en todo esto, porque justamente cada mercado es distinto, cada contexto es distinto, ¿no? Estamos en un contexto súper especial, entonces cosas que por ahí en un país estable o sin inflación funcionarían, acá no. ¿Y qué es que está mal lo del país estable? No, o sea, no, hay que adaptarlo y hay que entender que cada caso es particular, así que tratemos de meternos eso en la cabeza e ir de a poquito acomodándonos. Ahí preguntan, de la fórmula se evidencia que el margen de ganancia no puede ser mayor a 1, o sea, estamos hablando en términos porcentuales, cuando yo digo 0,4 es 40%. Exacto. Entonces no es más que 1 porque el 1 sería el 100%. ¿Okay? Bueno, entonces lo que decimos es,
nunca puedo dejar de vista cuando fijo precios esto de la relación entre el costo y la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, y probablemente algunos de los que están acá brindan servicios y no productos, digo, cuando hablamos de consultoría o de cosas más de servicio, obviamente empieza a entrar en juego la negociación con un cliente y variables como si a mí me conviene apostar a este cliente hoy porque me va a traer más clientes en el futuro. Entonces, a veces decimos que no hay una única manera de fijar precios, pero sí es muy importante aclarar que en los servicios tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro costo de hora, porque en el producto por ahí es más fácil de ver, y tenemos la materia prima, y tenemos la mano de obra, y tenemos los gastos de fabricación, pero cuando lo que brindamos son servicios, lo que estamos ofreciendo es nuestra hora. Entonces eso también es un costo, y eso no queríamos dejar de mencionarlo, porque por ahí hay algunos emprendedores que se dedican a servicios, y es importante eso de tener valuada la hora, digamos, ¿no? Nuestra hora. Y ahí Acá también... Vilio, perdón. No, digo, que acá Vilio, también tenemos en cuenta el mercado, digamos, o sea, cuál es nuestra competencia y cuál es nuestro valor agregado o propuesta de valor diferencial. Bien, acá Vilio nos dice, ¿no? El problema del costo de reposición, casos de alta inflación, no es nada fácil. Yo ayer estuve absolutamente todo el día dedicándome a rever los precios. Fue todo lo que hice ayer. Contacté a los proveedores, pedí precios de reposición, pedí listas de precios y me tomé el trabajo de verlo, porque realmente para mí vender un producto y no tener el margen que necesito es un grave problema y afecta mucho a mi negocio, con lo cual mi hora hombre vale para estar sentada todo el día de ayer con Excel adelante, viendo uno a uno los valores. Por supuesto, yo tengo ahora 182 productos en la tienda. O sea, hagan la cuenta de la cantidad de cuentas que hice ayer. Pero bueno, en el contexto de hoy, eso es para mí más importante que quizás otra cosa. Obvio. Y algo que les trajimos algunos ejemplos de estrategias de precios que usan algunas empresas, obviamente empresas de consumo masivo y empresas multinacionales para que las conozcamos todos, pero más allá de fijar los precios, hay estrategias promocionales que utilizamos todas las empresas, como, bueno, obviamente happy hour, descuentos por volumen, descuento en la segunda unidad, lo que se llama add-ons, que son los adicionales, como el pochoclo en el cine, la cobertura de chocolate en el helado, paquetes, armar distintas versiones de producto y hot sale. Los ejemplos que le traíamos ahí es, por ejemplo, obviamente lo que hacen los supermercados, del descuento del 70% en la segunda unidad, 10% de descuento de pago en efectivo. Obviamente esto, todo, por eso yo le decía que las estrategias de precios da para que hablemos 1000 horas, porque todo esto, no es, obviamente este análisis no está hecho al azar, y atrás hay todo obviamente una estrategia que desarrollan las empresas de por qué les conviene dar 70% en la segunda unidad y no 2x1, por ejemplo. Y por ejemplo, yendo al caso de Movistar, que por ahí es el que yo tengo siempre más cercano, donde uno desarrolla distintos paquetes, porque no todos los consumidores son iguales, sino todos los consumidores quieren los mismos productos, entonces se arman distintas versiones del producto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el paquete que tiene más gigas, menos mensaje de texto y más minutos, después tengo un paquete que por ahí tiene solo datos, después tengo un paquete que tiene menos de cada una de las cosas, y voy atacando a distintos segmentos de consumidores, y no tengo que definir un precio único, porque por ahí yo defino un precio único y sobre determinado segmento podría haber capturado más margen, y yendo con un precio único me pierdo ese espectro. Después lo que hace Netflix, por ejemplo, donde tiene una versión básica del producto y después tiene la versión premium o la versión estándar, donde le van agregando distintos beneficios al paquete. Entonces también tengo capturado el mercado que quiere comprar el básico, pero después tengo una estrategia de precios escalonada a medida que voy subiendo el valor. Después, por ejemplo, lo que hace mucho el cine, donde por ahí hay dos paquetes, no sé, el paquete de pochoclo mediano y el grande, te pegan mucho los precios para que uno termine comprando siempre el grande, porque por 10 pesos más te compras el balde. Bueno, todo esto son distintas estrategias de precios que por ahí más en el ámbito emprendedor o de pymes, lo que más se usa es el hot sale o el Black Friday o el Cyber Monday,
pero bueno, como para que sepan que hay distintas estrategias que pueden pensarlas, implementarlas también en sus negocios, sobre todo esto de tener distintas versiones de los productos o armar paquetes que a veces sirve mucho. Claro, pero incluso todo esto tiene que estar contemplado en los costos. O sea, todas estas estrategias ustedes las tienen que planificar antes de que empiece el año de vuelta, ¿no? Ya sabemos que hay que pagar los aguinaldos, pero también sabemos que en mayo está el hot sale, que mañana es mañana es el Black Friday. Bueno, todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta, que contemplar, y no decir, bueno, meto un 30% de descuento porque necesito vender. Porque de vuelta, por ahí no nos tenemos que sumar. Nosotros en el Cyber Monday, por ejemplo, no nos sumamos. Hicimos 10 cupones de descuento que pusimos en Instagram, duraron 1 hora y fue todo lo que hicimos. Porque más, la realidad es que nos perjudicaba, nos generaba un aumento del volumen, nos generaba que la gente tenga que armar más packs, y cuando yo tengo que volver a comprar, no me alcanza. Entonces, por ahí me conviene, a ver, no somos Asindar, no somos ninguna industria que va a parar el país por sentarnos sobre la mercadería, ¿no? O sea, no estamos afectando a nadie. Pero a veces conviene parar un poco la pelota, mirar los números y ahí ver realmente cómo me conviene. Y no estar atrás de la vorágine de vender a cualquier costo, porque eso puede ser de vuelta muy nocivo para nuestro negocio. Exacto. Bueno, después el otro tema que queríamos comentarles un poco es el tema de la estimación de ventas, ¿no? Que hablaba Agus, que es muy importante que nosotros, idealmente antes de empezar el año, hagamos una estimación de cuánto vamos a vender a lo largo de los meses y lo vayamos revisando periódicamente y no sea un análisis que lo dejamos estático y que yo en noviembre del año anterior determiné lo que iba a vender en marzo y no lo reviso nunca más y no lo ajusto nunca más en función del contexto del país. Pero hay algunas como puntos de partida o preguntas que cuando ustedes se sientan a armar su estimación de ventas, está bueno que la usen como orientación, digamos, ¿no? O sea, también hay que diferenciar, no es lo mismo alguien que viene con su emprendimiento hace mucho tiempo y conoce mucho el volumen de su negocio, como le puede pasar a Agus, que alguien que recién empieza con su empresa o con su emprendimiento y no tiene toda la información como para poder proyectar las ventas de todo el año. Entonces, tengo información del mercado, sé cuánto vende la competencia, si por ejemplo no tengo volumen de ventas propias del año anterior, o si ya los tengo, cómo fueron mis números reales, o sea, cuánto vendí real en cada uno de los meses, si es un producto estacional, o sea, si yo vendo mallas, probablemente desde noviembre a marzo mi volumen de ventas sea mucho más grande que de abril a octubre. O, por ejemplo, como le pasa a Agus, que ahora les va a contar, tiene momentos en el año donde la gente hace más organización del hogar, entonces ella sabe que tiene algunos meses con picos de ventas y otros no. Después, lo mismo con las fechas especiales, o sea, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Hot Sale, Cyber, bueno, todas esas cosas yo las tengo que tener en cuenta cuando estimo mi volumen de venta. Si tengo pensado una acción promocional independientemente de esas fechas, o si voy a hacer alguna campaña de marketing, o si voy a hacer alguna campaña de comunicación, en qué mes la voy a calzar y cómo me va a repercutir eso en lo que voy a vender en ese mes o en los meses siguientes. Y lo mismo si tengo pensado expandirme al interior, expandirme a países limítrofes, todo eso está bueno que lo tengan en cuenta y que lo planifiquen, digamos, para ver cómo va a ser a lo largo de los meses. Mismo porque depende del producto que ustedes vendan, hay cosas que hay que planificarlas con mucha anticipación. Entonces, si yo sé que en marzo voy a vender el triple, me tengo que poder dimensionar para eso. Entonces, cuanto antes lo sepa y con más anticipación, mejor voy a poder responder esa demanda. Sé que hay algunas consultas. Ahí estoy leyendo, así que estamos bien, vas respondiendo. Bien. Bueno, vamos con el ejemplo en orden. Bien, bueno, como para también no hacerlo muy largo y no aburrirlos con el tema planillas, ¿no? Esto es un poco lo que hacemos nosotros cada año, que es sentarnos en diciembre y ver, bueno, a ver, cómo viene el año que viene. Después pasan cosas como este año, ¿no? Que de repente tuvimos 6 meses encerrado a nuestro público cautivo, que, bueno, en nuestro caso la realidad es que mucha gente que por ahí sus actividades económicas siguieron adelante, pero estaba más tiempo en la casa, generó y despertó intereses que por ahí en otro contexto no hubiera generado.
Entonces tuvimos un pequeño aumento de las ventas, por ahí más demanda. Bueno, esas cosas por supuesto no se pueden prever, pero sí todos los demás. Y por supuesto, cuanto más pueda yo prever, menos es el grado de incertidumbre que tengo, por ende más cerca voy a estar de la realidad en la acción. Nosotros acá lo que hacemos es, como bien decía Sabri, nosotros tenemos algunos picos en el mes de marzo, lo mismo pasa en octubre, que son los cambios de temporada. Yo ya lo sé, y se repite cada año, con lo cual yo ya sé que tengo que estar preparada para marzo y para octubre con un mayor volumen de mercadería. Lo mismo, bueno, también sé que baja un poco de enero y de febrero, entonces en ese momento lo que yo hago es preparar las exportaciones. Nosotros exportamos a Uruguay y a Chile. Entonces, esa demanda, que más o menos hacemos 2 exportaciones por año, justamente esa demanda es un pico todo fuerte, que es cuando sale la exportación, pero el resto del año obviamente no afecta a la demanda acá en Argentina. Yo eso lo preveo también, y como lo puedo prever y me tomo el trabajo de verlo antes, lo acomodo en los meses que me es mejor, que me es más rentable, que no me genera tener que salir a contratar gente para que prepare esa exportación, sino que lo puedo hacer con los recursos que tengo. ¿Por qué? Porque son momentos de menor demanda. Eso es simplemente lo que hablamos cuando hablamos de estimar las ventas, ¿sí? De vuelta, tratar de bajar a la tierra y no volvernos locos con esos conceptos y pensar que es tan difícil. Muchos de ustedes seguramente lo hacen, por ahí no de esta manera, pero lo único que les estamos sugiriendo con esto es que lo formalicen, digamos, y lo hagan continuamente. Entonces, lo importante acá, que es lo que dice abajo, que también, bueno, hablando de vuelta del contexto, que de vuelta, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta dónde estamos y qué nos rodea, es hacer estas estimaciones en unidades. ¿Por qué? Porque los precios hoy en día son muy poco representativos. Yo, la verdad que el otro día veía cómo se comportaron los precios de venta en el orden y creo que no hubo año en el que aumentamos tantas veces. Entonces, si yo me guío en la facturación o en los volúmenes de venta estimada, voy a decir, superé ampliamente mis estimaciones. No, señora, o sea, no superó. O sea, vendió lo que tenía que vender, solo que ganó más pesos, pero la plata que le quedó sigue siendo la misma porcentualmente. Con lo cual, sí les sugerimos hablar de unidades, hablar en cosas bien concretas que no van a hacer ruido o no van a afectar la información que les devuelva su análisis. Exacto. Bueno, hasta acá lo que estuvimos viendo, como para hacer un repaso, es cómo clasificamos los costos, cómo identificamos los costos fijos, los costos variables, la contribución marginal, cómo estimamos las ventas, cómo calculamos el punto de equilibrio. Y después lo que tenemos que hacer es el famoso presupuesto, ¿no? Que uno lo puede hacer como simple o lo puede ir complejizando. Nosotros siempre recomendamos empezar por un análisis económico, que es como un análisis de estado de resultado, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero es como ir volcando todo lo que fuimos viendo hasta ahora. Entonces, yo en el presupuesto, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver cuáles son mis ingresos, voy a ver cuáles son los costos fijos que tengo que afrontar, los costos variables, si tengo lo que hablamos de los gastos y costos financieros, los impuestos que tengo que pagar, y cómo queda, digamos, el resultado de mi negocio, ¿no? Y lo ideal es que ustedes hagan una proyección a 12 meses, el año anterior, pero obviamente lo vayan revisando todos los meses. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es una proyección, no refleja la realidad. Yo proyecté que enero mi negocio iba a rendir de determinada manera, y después tengo que hacer un cierre de enero y ver realmente lo que yo había estimado contra la realidad, cómo terminó resultando, y eso me va a permitir ir ajustando los meses que siguen, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros podemos hacer un análisis económico y un análisis financiero. ¿Cuál es la diferencia? Como les decía, en el análisis económico, yo parto de mis ventas, resto mis costos fijos, mis costos variables, mis impuestos, mis costos financieros y las amortizaciones, ¿ok? Y ahí llego a lo que se llama estado de resultados, que es, ¿mi negocio es o no es rentable? ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista financiero, empieza a jugar una variable que es muy importante, que es el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué significa el valor del dinero en el tiempo? Que no son lo mismo 100 pesos hoy que 100 pesos en 3 meses. ¿Por qué? Porque atrás de eso hay un costo financiero, ¿ok? Entonces, en análisis económico yo sé cuánto voy a vender y cuánto tengo que pagar. Ahora, en el análisis financiero a mí me empieza a jugar lo que se llama
el cash flow, que es el flujo de caja, que es cómo ocurren esos pagos y esos cobros. ¿Se acuerdan que al principio les decíamos que una manera de financiarse era con el pago a proveedores? Bueno, yo tengo que empezar a calzar cómo son mis cobros y mis pagos. Entonces, que yo venda en enero no significa que cobre en enero, y que yo tenga un costo de mi mercadería de la que vendo en enero, que no significa que la vaya a pagar ese mes. Hay cosas que las voy a tener que pagar antes, y hay cosas que voy a poder negociar pagarlas después, y hay cosas que voy a cobrar en efectivo, y hay cosas que voy a cobrar en cuotas, y hay cosas que voy a cobrar por Mercado Pago. Entonces, eso es algo que es muy importante que de mínima se lleven de este curso, que es algo que tienen que tener en la cabeza, eso sobre todo, ¿no? Que el dinero tiene un valor en el tiempo, y que no es lo mismo cobrar en efectivo. Es una obviedad, ¿no? Pero ¿por qué tenemos descuento en efectivo? Por eso, porque el dinero tiene un valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto inflacionario, o porque mi alternativa sería poner la plata en el banco y que eso me genere determinado interés. Entonces, lo mismo pasa con Mercado Pago, que es un ejemplo que siempre cuenta Agus y que es muy interesante, que es que yo puedo dejar mi plata en Mercado Pago y esa plata está trabajando, ¿no? Agus, ¿querés contar un poquito de eso? Sí, exacto. Bueno, la verdad que lo estabas explicando perfecto, por eso no me metí. Un poco lo que acaba de decir Sabri, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, yo cobro en efectivo y no tengo problema, cobro al contado y después al proveedor le pago en 90 días. Ah, qué bien, ¿cómo cobras? Con Mercado Pago. Pero ¿cuándo tenés la plata disponible? O sea, recordemos que la plata disponible la vamos a tener cuando Mercado Pago la libere. Y eso depende, bueno, no sé, calculo que muchos de ustedes usarán Mercado Pago, depende de la opción que nosotros pongamos. Si nosotros ponemos la opción de tener la plata antes, a que no saben que la comisión es más alta. O sea, esto también refleja lo que explicaba Sabri, ¿no? Si Mercado Pago me cobra más por tener mi plata antes, es porque con esa plata ellos pueden hacer algo que yo no les estoy permitiendo hacer porque la estoy reclamando. Y por otro lado, también tenemos herramientas, opciones que por ahí no son tan, no tienen un poco más de liquidez que, por ejemplo, el plazo fijo en el banco, ¿no? Que me tiene la plata atrapada durante un mes o el plazo que yo defina, que es esta opción que da Mercado Pago, que no está disponible para las empresas, pero sí para las cuentas comunes o de emprendedores o de monotributistas, que es dejar la plata trabajando. Yo creo que la tasa ahora es del 17%, no es que sea alta, pero si esa plata yo la tengo ahí y todos los días me genera un poquito de interés, estoy entendiendo justamente qué quiere decir dejar la plata ahí, ¿no? O sea, la estoy dejando ahí para que la use Mercado Pago, la trabaje y por algo me da esa parte. Esto se los contamos más que nada para que lo identifiquen y como decía Sabri, ¿no? El análisis es súper superficial lo que estamos haciendo, es un tema mucho más complejo, pero es un poco lo que por ahí hacemos cuando vamos al supermercado y vemos algunas ofertas y hacemos ese razonamiento de decir, bueno, a ver, no sé, hay ofertas en papel higiénico, 2 por 1, lo que fuera. Bueno, no se pone feo, lo voy a terminar usando, con lo cual lo puedo comprar y acopiar. Ahora, si hay ofertas en cosas que o se vencen o lo que fuera, capaz no me conviene. Bueno, esto es lo mismo, la plata es un bien. Entonces, cuando nosotros hacemos todos estos análisis, tenemos que entender lo que significa el efecto del tiempo sobre tener la plata disponible o no. Exactamente, y el ejemplo que dábamos también, que es muy interesante, es esto de que uno a veces tiende a decir, ah, bueno, pero lo traigo de China, me Claro. sale mucho más barato, incluso en dólares, me conviene. Y cuando uno empieza a hacer ese análisis y dice, ok, capaz desde el punto de vista económico y de resultado, a mí me conviene porque me dejaría más margen. Pero cuando lo empiezo a ver desde el punto de vista financiero, de repente por ahí yo tengo que adelantar toda esa plata 6 meses para poder traer esos productos. Entonces, un poco la idea es eso de que las cosas siempre hay que analizarlas desde los dos puntos de vista y no solamente en términos de qué me resulta más barato, porque también a mí me implicaría disponer de ese dinero mucho tiempo antes y capaz no lo tengo. Y tenerlo 6 meses antes también tiene atrás un costo financiero que yo lo tengo que tener en cuenta. Exacto. Bien. Es largo, ¿no? Pero bueno, es como decíamos, empecemos a incorporar estos temas como para tomarlos en cuenta en los análisis. Bien. Bueno, acá les resumimos un poco las etapas del presupuesto, que tiene que ver con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Partimos de las ventas, que son las unidades por los precios, definimos cuáles son mis costos variables, estimamos los costos fijos, calculamos la ganancia antes de impuestos e intereses, incorporamos los impuestos y los gastos financieros,
Y después hay, digamos, ya para el presupuesto financiero y no económico, hasta ahí seríamos un análisis económico, incorporaríamos todo lo que son las inversiones, que se acuerdan que hablamos al principio que no es lo mismo un costo de una inversión, si yo tengo que invertir en determinada maquinaria. Y obviamente algo que mencionamos muy al pasar es el tema de las amortizaciones, para no aburrirlos y no meternos en eso, pero también, o sea, si yo hago un análisis económico o financiero, las amortizaciones se cargan de forma distinta. Primero las resto, después en el financiero las doy vuelta, pero bueno, no queremos aburrirlos con eso, pero la amortización básicamente es, o sea, yo compro determinado bien y ese bien, como si puede ser una máquina o un auto, lo que sea, se amortiza a lo largo de los años y va perdiendo valor a lo largo de los años hasta que yo lo tengo que reponer ese bien. Entonces, por eso yo tengo en cuenta todos los años la amortización de ese bien para el día que lo tenga que reponer. Bueno, hasta acá el contenido del curso. La idea era abarcar un poco los distintos temas. Probablemente hay un montón de cosas que nos quedan por afuera y hay un montón de temas para profundizar, pero queríamos tratar de abarcar todos los temas que puedan ser interesantes para la audiencia. Así que abrimos, obviamente, para preguntas de cosas que hayan quedado en el tintero, dudas, cosas que no hayan sido claras, comentarios. Sí, exacto. Bueno, para agregar un poco lo que dijo Sari, mientras se van sumando algunas preguntas, es esto, es una introducción, es empezar a considerar todas las cosas, todas las variables que juegan alrededor de nuestros negocios, es empezar a interpretarlas, es empezar a bajarlas a un Excel. Ahí nos preguntaban si teníamos alguna planilla modelo. Sí tenemos, después se la pasamos a los chicos de la cámara para que se las hagan llegar. Es un poco eso, es súper complejo, pero a la vez es bastante más simple de lo que creemos. Es como muy completo, hay mucha información alrededor de nuestros costos, pero que eso no los tira abajo para empezar, ¿no? El primer paso es ese, es empezar, es abrir hoy un Excel quizás en blanco y por lo menos empezar a clasificar sus costos, a empezar a identificar qué son las cosas que están pasando alrededor de su negocio. Van a ver que de a poco ustedes solos van a poder identificar dónde va cada uno de esos costos, cómo afecta, cómo lo van a manejar. Es mucho más intuitivo de lo que sentimos, porque en definitiva es lo que hacemos todos los días, pero bueno, bajarlo a la realidad, o sea, formalizarlo un poco también nos va a dar esto, ¿no? Como una especie de panel de control, un tablero de comando para saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Nosotros les recomendamos eso, ¿no? Que empiecen y después vayan puliendo, no esperen el 10 absoluto para empezar a hacerlo. Exacto. Ahí se toman unas preguntas. Sí, nos decían de bibliografía, obviamente, si quieren les vamos a dejar nuestros mails y si se los pueden compartir y nos escriben. Hay distinta bibliografía, depende del nivel de complejidad de cada uno, así que si quieren nos escriben, nos cuentan un poco de ustedes, digamos, de qué nivel de profundidad quieren o qué nivel de avanzado y les recomendamos bibliografía. Les compartimos, si quieren también, nosotros tenemos armado una planilla con el ejemplo de la empresa de Agus y después para que vayan completando con datos de su negocio también para que usen como guía. Sí, ahí nos decían que hay que digerirla con tiempo totalmente. Es un montón de información. Fuimos tocando distintas herramientas. La idea era eso de darles como un pantallazo general y que sepan cuáles son las herramientas que existen. Obviamente cada herramienta de por sí daría para una charla sola, pero bueno, que no queríamos dejar ningún tema fuera. Exacto. Con las expectativas de devaluación que estamos contemplando para los próximos meses, ¿cómo sugieren que lo contemplemos en nuestros presupuestos 2021? Bueno, con los datos que hay, ¿no? Justamente vos lo dijiste, son expectativas, considerarlo, tenerlo en cuenta sobre todo en el precio de venta, eso también tenerlo en cuenta con los costos, que no pierdan relación los gastos, o los costos, mejor dicho, con lo que nosotros necesitamos ir metiendo, digamos, de caja en nuestro negocio. Yo siempre trato, ¿no?, de hacerles hacer este ejercicio de llévenlo a su economía personal. Realmente a veces uno se complejiza mucho en el análisis cuando hablamos de nuestro negocio, pero cuando vamos al supermercado estamos haciendo un poco todo este tipo de análisis. Entonces, tratemos de llevar eso a lo que es nuestro negocio. Por supuesto que lo estoy simplificando mucho, pero de vuelta, lo importante es empezar, y lo importante es empezar también a hacerlo, equivocarse, corregirlo, estarle encima.
Es un contexto muy particular en el que estamos, no solo por la pandemia, sino por todo lo que sabemos que sucede económicamente, cómo afectan las variables macro a nuestro negocio. Pero bueno, que eso no nos espante, ¿no? Porque siempre va a ser mejor tener algo contemplado que no tener nada. Entonces, nuestra sugerencia es eso, tratar de informarse, buscar información fidedigna en donde está, o sea, tratar de ver qué es lo que se estima en los análisis de los grupos financieros, y tratar con eso de prever, ¿no? De estar lo más preparados posibles. Siempre va a haber algo que quizás no lo esperábamos, pero bueno, cuanto más cerquita estemos de la realidad, obviamente va a ser menos duro ese cambio. Y es lo mismo que hacen, digamos, las grandes empresas, buscan proyecciones públicas, las reflejan en los presupuestos y la van ajustando a medida que se van publicando, digamos, proyecciones más actualizadas, pero es lo que, o sea, desde lo que hacen las grandes empresas hasta los más chiquitos. Bueno, ahí pregunta Matilde, sí. ¿cómo brindar un buen precio cuando docencia. mi negocio es un servicio de docencia, además del de la competencia? Bueno, como decía Sabri, ¿no? En el tema de los servicios, el valor hora va a tener que ver mucho con tus necesidades de cubrir costos, con lo que representa, con el costo oportunidad, ¿no? Con esa clase quizás que vos te estás dando, qué podrías estar haciendo en otro lado y cuánto ganarías si estuvieses ahí. Y la competencia, yo soy muy, muy partidaria a que vos seas la mejor, Matilde, y que la gente quiera ir con vos aunque haya 40 maestras más o que den exactamente lo mismo, porque seas más didáctica, porque des mejores ejemplos, porque tengas herramientas que otro no tiene, porque tengas opciones de comunicación, ahora, hoy en día, canales de comunicación que otros no tengan, no sé, que te puedo mandar un mail y me lo respondés con esa duda puntual. Estoy tratando de ponerme un poco, no, es un mercado que no conozco, pero pienso eso, ¿no? Tratar de no volverme loco con, el de al lado cobra 420 pesos la hora, porque la realidad es que yo no sé si mi competencia no hace ese negocio de hobby, ¿no? Lo voy a llevar bien al extremo. En nuestro rubro, que es el de la organización, últimamente se sumaron muchas organizadoras, ¿no? Que por ahí hay gente o organizadores, ¿no? Que no necesita trabajar y lo hace realmente porque le gusta, porque es un hobby, porque complementa alguna otra actividad. Entonces, si yo me pongo a competir por precio, me estoy poniendo a competir con alguien que no necesita a fin de mes que eso le dé una ganancia para poder vivir. Entonces imagínense a dónde voy, ¿no? A qué camino estoy tomando, si voy a determinar mis valores de precio hora con eso. Entonces, claro, o si gana plata, tal cual, ¿no? Uno ve a veces, ¿cómo hace para llegar a ese precio de venta? Y bueno, o tiene mucho stock, o no está ganando plata, o tiene un montón de variables, como vimos antes, que hacen que llegue a ese precio de venta. Pero no necesariamente está ganando plata. Y nosotros necesitamos ganar plata. La realidad es que nosotros tenemos nuestros negocios para ganar plata, para tener una buena calidad de vida, para poder cubrir nuestros costos, nuestro costo de vida como personas, ¿no? Que trabajan en una empresa. Entonces no tenemos que perder de vista todo eso y tenemos que entender el valor de nuestro trabajo. Y el valor de tu hora, Matilde, con todo lo que te habrás capacitado, instruido para poder dar las clases que das, es importante. Entonces, tratar de no dejar de mirar la competencia, pero que no sea nuestro principal faro a la hora de poner nuestro precio hora. Tal cual. Bueno, creo que ya nos pasamos bastante de la hora. Qué raro nosotras que nos gusta hablar, enseguida nos vamos. Muy bien, no hay problema. No hay No problema. sé. Se ve que era muy interesante porque no se fueron, así que quede tranquila. Bueno, espectacular. Muchas gracias por la atención. Sabemos que Gracias. son temas que hay que seguirlos. No, Bien. gracias a ustedes por la presentación, que creo que fue muy clara. Y bueno, nada, están pidiendo sus correos, nosotros les vamos a pasar toda la info a todos los que están suscriptos. Cuando ustedes nos manden esas planillas y todo, también les mandamos también los correos de ustedes personales para que si tienen alguna duda alguien se pueda comunicar con ustedes si a ustedes les parece. Perfecto. Sí, obvio. Buenísimo. Estamos a disposición para ayudarlos y para responder consultas, y si después se quedan pensando en estos temas y les surge algo que se olvidaron de preguntar también. Así que bueno, gracias a todos y bueno, ojalá algún día podamos hacerlo presencial. Ay, sí. Sí, por Buenísimo. supuesto. Es lo que Bueno, estamos muchísimas esperando gracias. todos. Gracias y gracias a la Cámara Pyme Pilar por la oportunidad de estar acá, de que nos conozcan. La verdad que para nosotros también es muy importante crecer en esto que empezamos en este año de pandemia,
que es esto, ¿no? Los cursos y tratar de ayudar un poco a través de nuestra experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias a ustedes por la atención y quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. No sé si está Silvio por ahí que quiera hacer algún cierre. Yo, por mi parte, agradecerles nuevamente, fueron muy claras, la gente está muy contenta por lo que estoy viendo en el chat, están todos agradeciendo. No sé, Javier, si vos querés hacer algún comentario más. Bueno, solamente agradecerles a Sabrina y Agustina, que la verdad que estuvo espectacular. Buenísimo, muy, muy dinámico, lo cual es fantástico. Y la verdad que muy interesante todo lo que comentaron, por supuesto, me parece todo fundamental para todos los que tenemos un emprendimiento, una pyme, tener en cuenta todo lo que ellas fueron manifestando y creo, como bien dicen, da para mucho más. Así que en un momento las volveremos a convocar. Buenísimo. Dale. Muchas Totalmente. gracias. 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 Que Bueno, tengan buen día. no, por favor. Muchísimas gracias por todo. Le volvemos a agradecer a todos la presencia. Les recordamos que estamos haciendo un reclutamiento de socios en la Cámara que van a tener un beneficio importante. No somos el segundo al 70 como en el supermercado, como dijeron las chicas, pero no, les vamos a hacer un descuento importante para la membresía del 2021, porque realmente queremos agradecerles todo este tiempo que nos dispensaron. Así que bueno, nada más de mi parte, les vuelvo a agradecer a todos la presencia y a ustedes la presentación que fue realmente muy interesante. Nos seguiremos viendo y les mandamos un saludo grande. Este es el último webinar del año. La verdad que terminó con una gran audiencia, así que se los agradecemos y nada, van a seguir recibiendo información nuestra para seguir en contacto. Y bueno, esperemos que este año que no fue tan feliz termine bien para todos. Les deseamos lo mejor desde acá, desde la Cámara. Muchas gracias a todos.